Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Yo espero que usted esté disfrutando esta serie que estamos estudiando. Ya es la cuarta clase que vamos el día de ahora. Personalmente ha sido de gran bendición el momento que tomo para preparar esta clase y para ver tal vez con una perspectiva un poquito más profunda estas parábolas. Yo puedo definirme como un viejo en el cristianismo ya. No soy un nuevo en el cristianismo, pero es sorprendente el poder que tiene la palabra de Dios para enseñarnos cosas nuevas cada vez que nos acercamos a ella. Es como una fuente, como un pozo en el que usted va y le saca agua, y le saca, y le saca, y le saca, y siempre tiene agua buena. Asimismo es la palabra de Dios. Y cada vez que nos acercamos a ella tiene algo especial. No sé si se recuerdan de lo que hablamos la semana pasada. ¿Se recuerdan? ¿De qué hablamos la semana pasada? No. Un tesoro escondido y la perla, pero no era cualquier perla de la que hablamos. Hablábamos de la perla de gran precio. Y decíamos que cuando las personas que la parábola describía habían encontrado ese tesoro o esa perla, habían estado dispuestos a pagar lo que fuese. Y vimos cómo estuvieron dispuestos a despojarse de todo lo que tenían a cambio de obtener esa perla. ¿Ya? También enseñamos de que la salvación no se compra. Lo que establecía esas dos parábolas, que eran muy cortas, eran la verdad del costo del discipulado, que tenemos que estar dispuestos a dar nosotros lo que más valoramos, lo que más apreciamos cuando hemos encontrado a Cristo. Hablábamos de que el apóstol Pablo básicamente hizo eso. Ahora vamos con otra parábola, porque toda la serie va a ser de puras parábolas y probablemente cuando terminemos este libro, vamos con otro y vamos a terminar expertos en parábolas en este año, ¿ya? Para que después cuando alguien le diga, mira, ¿y esta parábola cómo se interpreta? Usted rápidamente sabe cuál es la interpretación o lo que Cristo quiso dar a conocer. Recordemos también lo que ya hemos estudiado, la pastora compartió esta parte, la razón por la que Jesús comenzó a hablar con parábolas, ¿ok? Era para que ciertas verdades o ciertos misterios no estuviesen al descubierto de todas las personas, ¿ya? Entonces, ese fue uno de los propósitos y Jesús llegó a esa decisión basado en la dureza del corazón de las personas que lo oían y lo seguían, ¿ya? Entonces, quiera Dios que no haya nada de eso en nuestros corazones. Y ahora vamos con una lección acerca de la justicia y la gracia. Este es el tema sobre el cual vamos a meditar el día de ahora y nos va a servir más adelante una de las parábolas que están en la Escritura. Hay una pregunta que el apóstol Pablo se hace en Romanos 9:14. ¿Qué dice? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, responde él. Este es una figura que usa el apóstol Pablo en donde él pregunta y él mismo se responde, ¿ya? Pero que lo hace pensar a uno. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué nosotros pensamos que o una persona puede pensar de repente que Dios es injusto? Probablemente usted diga, no, yo no soy esa persona. Yo sí creo que Dios es justo. Lo que sucede es que cuando hay hechos que pasan en nuestra vida, nuestras reacciones y nuestra conducta a veces da esa impresión.
que pensamos o actuamos como si Dios fuese injusto. Y hay personas que cuestionan a Dios de esa manera. Vayamos a un ejemplo que usted puede encontrar en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de Judas Iscariote? ¿Se lo recuerdan? ¿Qué podemos decir de él? Que traicionó. Mire qué tremendo. Lo primero que decimos, lo traicionó a Cristo. No decimos que fue discípulo, que estuvo con Jesús 3 años, que sirvió, que era tesorero, no era cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes acá son tesoreros de acá de la iglesia? No hemos adquirido un cargo de esa confianza todavía acá. Todavía no gozamos de la confianza porque no tengo un cargo de esa categoría acá en la iglesia. Mire, Judas lo logró. O sea, es decir, no era cualquier cosa, era el tesorero de las finanzas que tenían el ministerio de Jesús. Caminó con Jesús aproximadamente 3 años. Judas también le fue dado poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Él vivió todas esas experiencias. Y justo en su final es lo que el hermano narró. Pero es interesante que nos hemos quedado nosotros con esa parte, y no estoy haciendo una apología a defender la vida de Judas. Sabemos nosotros lo que pasó con él. ¿Se acuerdan ustedes del otro personaje, el ladrón en la cruz, el que estaba crucificado junto con Jesús? ¿Qué era esa persona que estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí colgado? Era un ladrón, era un criminal, era un bandido, era una persona que estaba pagando las consecuencias de su vida. No ponían en la cruz a cualquier persona solo porque se les antojara. Eran personas rebeldes, eran personas que básicamente habían faltado. Por eso tenemos nosotros la plena seguridad y la certeza que nuestro Señor Jesucristo fue injustamente puesto en la cruz. Porque eso era para personas criminales, para personas que iban en contra de las leyes establecidas. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con que incluso mientras Jesús estaba ahí, en algún momento blasfemaron de Jesús, pero de repente él expresa unas palabras a Jesús? Y esas palabras muestran de alguna manera que él se arrepintió, al punto que Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No vayamos tan rápidos en la historia ni la procesemos como lo que ya sabemos. Trate de vivir la historia. Trate de vivirla. Trate de ponerse usted en esos planos. Viendo usted esa escena, a un Judas que anduvo 3 años para allá y para acá con Jesús, para allá y para acá, durmiendo donde les tocaba dormir, aguantando frío, aguantando hambre, atendiendo a multitudes y haciendo todo ese trabajo, comete un error y es condenado. Y viene de cometer cantidad de errores, pide perdón y ese mismo día está en el paraíso. Hay mucha gente que cuestiona eso y que le genera conflicto. Pero ante ese tipo de cosas es que nos hace pensar cuál es la idea que nosotros tenemos respecto al cielo. A quien le genera conflicto ese tipo de cosas es porque probablemente el cielo lo ve como una recompensa por lo que nosotros hemos hecho. Si usted cree que el cielo es una recompensa, entonces probablemente le va a generar conflicto el hecho de que una persona que parece que no ha hecho muchos méritos vaya al cielo. Pero ¿se imagina usted si Pablo pensara de esa manera? ¿Qué nos diría cuando nos encuentre allá?
¿Cuántas cárceles estuviste tú? A ver, cuéntame. ¿Cuántos viajes misioneros hiciste? Dice. ¿Cuántos azotes recibiste tú? ¿Y qué haces tú aquí? ¿Cómo fue tu cristianismo? Si fuese ese el concepto, entraríamos en una polémica tremenda. Porque los hombres y mujeres que han dado su vida por Dios estarían en conflicto al ver a personas que probablemente, como este ladrón y como muchos de nosotros o de los que faltan, van a ser agregados y no van a tener tanta trayectoria o tantas oportunidades de hacer cosas grandes como ellos. Pero una de las verdades claras es que el cielo no se gana o no es una recompensa por nuestro trabajo o por lo que nosotros hacemos. Y cuando Jesús en su paso por la tierra con sus discípulos, el propósito de él era formarlos en esos 3 años. Era un curso intensivo de vivir con él, de convivir con él y de aprender verdades celestiales. Entonces, venían de un momento en el que los discípulos habían quedado bastante confundidos. Y ya vamos a ver más adelante. Pero a raíz de la situación que se está dando, Jesús introduce una parábola. ¿Cómo se llama esta parábola? Los obreros de la viña. Esta es la parábola que vamos a estudiar el día de ahora y está en el libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer toda la parábola, no la vamos a leer de una sola vez, sino que vamos a ir de poco a poco viendo los escenarios en que esta parábola se desarrolla, y yo espero que su corazón sea de la misma manera que el mío, alegrado, confortado, fortalecido en ver la manera y la misericordia de nuestro Dios. Esta parábola ilustra de una forma bien especial la gracia de nuestro Dios. Entonces, esto lo vamos a ir presentando como por momentos, ya la narración de la parábola. Y está el primer llamado. Se abre la parábola y nos presenta el primer escenario de esta parábola. Veamos ahí qué dice Mateo capítulo 20 versículos del 1 al 2. Son 16 versículos los que vamos a leer ahora, así de que prepárese. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envía a su viña. Ok. Vea usted lo que encontramos al inicio de esta parábola. Dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que también es padre de familia. Este hombre era dueño de un viñedo. ¿Por qué Jesús recurre a estas figuras? Ya lo decíamos en la ocasión anterior, son cosas de la vida común del pueblo de Israel. Son cosas con las que ellos estaban relacionadas. A nosotros nos parece un poco extraño, ¿no? Sí, de estar hablando de eso, porque yo no sé cuántos de ustedes han visto viñedos. O sea, tal vez han ido por acá, pero en realidad no es muy común con nosotros el tema de los viñedos. Para ellos lo era. Era parte como de su cultura, era parte de la agricultura que había. Entonces, este hombre tenía un viñedo. Y dice la Biblia que salió por la mañana. ¿Qué es lo que le determina a este hombre, dueño de esta viña, el salir por la mañana? Y está hablando por la mañana y con seguridad era antes de las 6 de la mañana, porque la jornada comenzaba a esa hora. La jornada de 12 horas comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, con seguridad debió haber salido muy temprano en la mañana a buscar trabajadores. El proceso del cultivo de las uvas era de primavera y terminaba aproximadamente en septiembre.
Entonces, entre el periodo que terminaba o que se daba la cosecha, que estaban listas las uvas para ser cosechadas, entre que entraba el periodo de lluvia, era un periodo bien corto, no era un periodo largo. Y la lluvia destruye las plantaciones, el cultivo de las uvas. Entonces, eso genera de que haya prisa al momento de la cosecha. Y es muy acostumbrado que los dueños de viñedos contraten mano de obra adicional en ese tiempo para poder hacerle frente y poder tener la buena cosecha. Entonces, es una cosa relativamente normal el hecho de que haya necesidad de más trabajadores. No estamos hablando de trabajadores de planta, no estamos hablando de trabajadores que ya estaban fijos ahí en el viñedo, sino que era necesaria mano de obra extra. Entonces sale temprano y dice que fue a contratar obreros para su viña. ¿A dónde fue? A las plazas. Esa era la costumbre. Irse a las plazas, y ahí en las plazas se iban a poner los que ofrecían la mano de obra. Así como acá hay unos cuantos lugares en donde hay personas que van y se ponen, y ahí llega quien necesita mano de obra y se lo lleva, pero es por un día y ya, ahí se termina. Entonces, de la misma manera, acá lo que hace es, va por la mañana, hace un contrato. Esas personas que están ahí son personas que necesitan trabajo, por eso están ahí, y están ahí temprano. O sea, porque así como va el dueño de la viña temprano a buscarlos, ellos también están por ahí temprano. Y hacen un acuerdo de palabra, y dice que el acuerdo es 1 denario al día. Y aquí vale la pena que nos detengamos un poco. 1 denario no era una paga regular para trabajadores de este tipo, porque esta era mano de obra de alguna manera descalificada. No era una mano de obra calificada, no eran empleados de trabajo fijo, no eran empleados domésticos que podrían ser más normal pagarles 1 denario al día. 1 denario al día ganaban usualmente los soldados romanos, pero por labores a personas jornaleros no era costumbre pagarles 1 denario al día. Entonces, desde ahí nosotros encontramos un principio en este dueño de esta villa, que era una persona generosa y que les estaba compensando bien por el trabajo. Entonces, hay un acuerdo, porque dice que habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día. Entonces, esto es equivalente a cuando usted le mandan esa notificación de que le van a dar el trabajo. ¿Cómo se siente usted cuando usted recibió la notificación? No me diga cómo se siente ahorita, que de repente ya no se siente igual. Se va a parecer a los que vamos a ver después de estos. Pero ¿cómo se sintió usted cuando le avisaron de que le habían aceptado para su trabajo? Feliz, emocionado. Le costaba el conciliar el sueño y la tranquilidad para el siguiente día, porque se iba a ir a presentar, ¿verdad? A todos creo que nos ha pasado eso. No vamos a hablar todavía de cómo lo ve ahorita, porque probablemente ya no se emociona tanto como cuando fue la primera vez, la primera semana. Estos estaban con seguridad felices. Ni les habían terminado de decir y ya estaban subidos en la carreta. Vámonos para la viña. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántas uvas hay que cortar? ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Felices por el contrato que habían hecho. ¿Ok? Pero vamos a ver entonces cómo va avanzando. Veamos lo que dice Mateo 3 al 4. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ok. Al parecer hay bastante trabajo
Y al parecer la mano de obra no era suficiente todavía. Entonces el dueño va otra vez, ya habían pasado 2 horas de trabajo. Que aquellos que habían sido contratados por un denario ya estaban comenzando a sudar. Ya a la mañana estaba comenzando a calentar y estaban ahí bien emocionados trabajando, pero felices, porque iban a ganar un denario al día. ¿Ya? Así como usted cuando llegó su primer día de trabajo, que ni parecía a su jefe y usted lo saludaba. Y usted feliz ahí porque estaba con su nuevo trabajo. Pero dice de que vio a otros que estaban desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré. Pero acá ya aparece un elemento interesante. Aquí ya él ya no les ofrece un denario. Aquí ya el dueño de la viña establece un nuevo concepto. Y ahora el concepto es: les daré lo que sea justo. Al parecer esta persona tenía cierta credibilidad. Porque usted no confía si usted sabe que ese es un tramposo, ¿verdad? Usted va a decir: no, este justo, después me va a salir diciendo que cuarto de denario me va a dar. ¿Cuánto es lo que me vas a dar? Pero ellos se fueron confiados con esa promesa: les voy a dar lo que es justo. Y se fueron a trabajar en la viña. Avancemos en la parábola. Veamos lo que dice el versículo 5 al 7. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Acá encontramos otra vez a este dueño de la viña, o a este hombre, otra vez haciendo el intento de conseguir más personas. Podríamos pensar que necesita más ayuda, pero también podríamos pensar de que lo que quería era ayudar a las personas. Que estaba interesado, si usted lo ve también desde el otro punto de vista, estaba interesado en las personas. Porque cuando ya había llegado la hora sexta y la novena, eso significa de que ya la cosa había avanzado bastante. Los primeros ya habían logrado avanzar bastante y ya el trabajo podía haber estado bastante acelerado. Pero dice que halló a otros que estaban desocupados. Y a mí, cuando yo leí esta porción, en esta parte, me tocó bastante el corazón. Cuando dice que encontró a otros que estaban desocupados. Y desocupados no se refiere a que eran personas holgazanas o personas que estaban ahí, como dice el dicho, buscando trabajo sin querer encontrar o sin deseo de querer encontrar. Sino que eran personas que estaban allí, pero que el día se les estaba pasando y no habían tenido una oportunidad para que alguien los contratara. ¿Se ha sentido usted alguna vez en una situación en donde usted necesita que lleguen ingresos y no se dan las oportunidades? Y qué bonito es encontrar a una persona que no se fije en cosas aparentes, sino que esté dispuesto a ayudar. Y a mí me conmovía mucho esto, porque dentro de estos desocupados usted puede pensar: ¿y por qué a esos no los habían agarrado? ¿Por qué nadie los había escogido para trabajar? Probablemente eran viejos ya algunos, pasados de la edad. Probablemente no eran tan hábiles para trabajar. Probablemente habían pasado muchas personas que necesitaban trabajadores, pero estos estaban descalificados.
Y probablemente estaban con su corazón y su mente pensando, voy a regresar a mi casa sin nada que poderle proveer a mi familia ahora. Usted no se va a poner a una plaza cuando usted está bien financieramente. Usted no anda buscando o mendigando trabajo cuando usted está bien. ¿Cierto? Eso usted lo hace cuando las condiciones están difíciles. Cuando usted dice, bueno, hay que hacer lo que sea, pero mis hijos necesitan comer, necesito pagar los biles, necesito hacer lo que sea para generar ingresos. Entonces, estas personas dice de que estaban allí y cuando, y ya este momento era la hora 11, es decir, ya eran las 5 de la tarde. A las 6 terminaba la jornada. Los otros ya habían trabajado, los de la primera vuelta ya habían trabajado 11 horas. Y el dueño de la viña todavía buscando trabajadores. Parecía loco, ¿no? Parecía absurdo que una hora eran necesarios esos fulanos. Pero dice que cuando les preguntó que ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Eso hizo de que él les dijera, vengan a mi viña. Y otra vez, la promesa es, van a recibir lo que sea justo. Ya están todos los trabajadores allá. Ya completó, ya a una hora a que finalizara la jornada, contrató el último grupo. No se dice cuántos eran ni cosa que se le parezca. Llega el momento del pago. Veamos cómo se comporta. Veamos el versículos del 8 al 10. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ok, llegó la noche y he señalado ahí el término llegó la noche porque vamos a ver un versículo que establece el por qué les está pagando en la noche, porque al final de la jornada les está pagando y no les está acumulando ese pago. Dice que él, cuando llegó la noche, le dijo el señor de la viña al mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, pero invierte el orden. ¿Qué era lo lógico para comenzar con el pago? ¿Qué hubiera esperado usted? Que los que comenzaron primero fueran los primeros que se les pagara. No por el hecho de que ellos habían sido los primeros, sino porque era el hecho de que en el orden son los que más cansados estaban. Son los que habían devengado el denario, desde la primera hora hasta la última. Pero este dueño decide, además de que había traído a otros en horas distintas, decide hacer ese cambio. Y pone a los últimos primero y los primeros después. Y entonces, ¿quiénes se volvían los primeros? Los que llegaron a la hora 11. Son los últimos que llegan y los primeros que salen. Y la sorpresa de este asunto es que a cada uno le comienzan a dar un denario. Que ese era el pago. A ellos no les habían ofrecido el denario. Se los habían ofrecido a los del primer grupo, pero comenzaron a recibir un denario. Eso le llenó el corazón de expectativa a los primeros y dijeron, esto va a estar bueno. Si a estos que acaban de venir, figúrense ustedes que trabajaron una hora, les están dando un denario, ¿cuánto nos equivale a nosotros que tenemos 12 horas? Haga el cálculo. 12 denarios. Eso seguramente ellos tenían en su mente ya el cálculo y pensando hasta en qué se lo iban a gastar. Por lo tanto, no incomodaba el hecho
de que pasaran primero aquellos. No, ¿qué va? Si nosotros nos va a ir mucho mejor, que pasen. Ellos no lo vieron desde ese punto. Y ahí es donde aparece el tema pensaron en su corazón. Cuando nosotros a veces nos ponemos a pensar y a interpretar las cosas a nuestra manera, a veces nos va mal. Porque los pensamientos nuestros son bien distintos a los pensamientos de Dios. Y acuérdese que Jesús lo que está enseñando acá son verdades de su reino. Y el reino de Jesús es distinto. Dijimos que era un reino espiritual y es un reino con valores distintos. Y él estaba interesado en enseñar esos valores. Entonces, dice que ellos estaban seguros o pensando en su corazón que iban a recibir más. Pero también recibieron un denario. Entonces, la expectativa de los primeros cambió completamente. Ahora, les dije que íbamos a ver por qué razón les estaba pagando en la noche. Veamos qué dice Deuteronomios capítulo 24, versículos del 14 al 15, respecto al salario del jornalero. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Yo no sé cómo le suena a usted esta escritura, pero a mí me conmueve mucho saber de que nuestro Dios ha establecido ese tipo de normas. Nuestro Dios es un Dios que piensa en todo. Es un Dios que defiende al desvalido. Es un Dios que defiende al pobre. Al que no tiene cómo defenderse, Dios lo defiende. Y eso estaba normado por ley, que no podían retenerle, porque si estaban ahí parados desde muy temprano esperando trabajo, era porque necesitaban para comer y no para ahorrar para 2 años, 3 años. Necesitaban para el día de ahora o para el día de mañana la comida. Entonces la ley establecía de que no podía ponerse el sol o llegar la noche sin que se les pagara su jornal. Vayamos otra vez a la parábola y veamos los versículos 11 y 15, porque estos no se quedaron tranquilos, los que esperaban 12 denarios. Ellos no se quedaron tranquilos y comenzaron a hacer lo que más natural nos sale a nosotros. Vea lo que dice, a ver si usted se identifica. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No veis lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Miren lo que generó en el corazón de estas personas. Dice que murmuraron. La murmuración es pecado. Por murmurar, el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Por estar renegando respecto a Dios. Y en este caso, estas personas comenzaron a murmurar. Pero ¿qué los llevó a murmurar? ¿Qué fue lo que los llevó a murmurar? Comenzaron a compararse contra los otros. Si es que amanecieron felices. Ellos estaban felices porque iban a ganar un denario. ¿Y porque ahora entonces estaban tristes? Si ya lo tenían en la mano. No ganaron menos. Ganaron lo que les prometieron. Y por eso ellos estaban felices y contentos en la mañana. A las 6 de la mañana ellos daban brincos de alegría. ¿Qué cambió ese brinco de alegría? El compararse con otras personas.
¿Les suena parecido a nosotros eso? Muchas veces nuestro corazón se agobia y se entristece a raíz de que vemos a otros prosperar o con cosas que nosotros deseamos y no tenemos. Y eso nos hace infelices. Las redes sociales son buenas para que la gente viva presumiendo una vida falsa. Y a veces nosotros nos ilusionamos y nos frustramos y decimos, y yo que no salgo de la misma y cada vez parece que voy lejos de ir mejor, voy peor. Y comenzamos a murmurar y a dejar de ser agradecidos. Y eso es algo que ofende a Dios. ¿Y qué hace el dueño de la viña? ¿Qué hace con esta persona? Pues lo confronta y le dice, bueno, ¿y cuál es tu problema, pues? ¿Cuánto te ofrecí yo en la mañana? ¿Cuánto te pagué? ¿No fue un denario, pues? ¿Cuál es el lío tuyo? Pero lo lleva a una pregunta al final, que esa pregunta lo hace llegar al corazón. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esta palabra envidia, la idea que da es, ¿tienes celos? ¿Te hace sentir mal que yo beneficie a otros? ¿Te hace sentir mal que otros tengan lo que tú no tienes? ¿Te hace sentir mal que otros sean bendecidos con cosas y tú no? Y esto es para reflexionar, mis hermanos. Aquí no estamos solamente contando la historia de este personaje y usted dejándolas pasar todas. Vaya agarrando lo que le toca. Porque esto no se trata de solamente venir a estudiar. Miren una historia bien bonita que leímos ahora de unas personas, unos que no salieron conformes con lo que les pagaron. Unos envidiosos que la Biblia menciona por ahí. Pero, y todo usted lo pasa por alto y no agarra nada. Usted se viene y se va solamente con una historia más que sabe. Pero el propósito de Dios es que usted lo vaya llevando a su corazón y piense, ¿tengo yo un corazón de esta categoría? ¿Un corazón envidioso? ¿Un corazón que no le gusta ver en otra persona que está bien? ¿En que otros prosperan? ¿En que a otros las cosas parece que ni hacen tanto esfuerzo y les va mejor que a mí? Tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y hay otra cosa que él pregunta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y esta es una verdad que vamos a rescatar mucho más adelante. Entonces, aquí aparece un proverbio del reino, es decir, una verdad del reino. No lo vaya a ir a buscar en Proverbios porque no está. Se llama así porque es una verdad esto. ¿Qué dice el Mateo 20:16? Así los primeros serán postreros y los postreros primero. Mire esta verdad que Jesús está enseñando a través de esta parábola en su reino. Dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es decir, no importa el orden que tú llegaste. No importa cuántos años tengas trabajando. No importa si tú eres el que inventó cómo se cortan las uvas. No importa qué tanta experiencia tienes. Porque en este reino del cual Jesús es el gobernante, los valores son invertidos. Los primeros, dice, van a ser postreros y los postreros van a ser primeros. Es decir, el énfasis no está en la llegada, en el orden de llegada, sino en la manera que Dios reparte sus beneficios. ¿Cuál es el punto central de esta parábola? Veamos lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Esta parábola, mis hermanos, como les decía, no es solamente para contar una leve historia. Acuérdense que las parábolas son narrativas de las que Jesús hacía uso para ilustrar verdades espirituales respecto a su reino. ¿Y qué es lo que él está tratando de dar a entender acá? Que la soberanía de Dios le permite a él hacer y decidir lo que él quiere respecto a la salvación. Si Dios decide salvar a un hombre que ha matado, que ha violado, que ha robado y que ha hecho cuanta maldad se ha descubierto, y que él descubrió unas cuantas también, esa es soberanía de Dios. ¿Y podemos decirle a Dios que Dios es injusto por hacer eso? Y usted por el otro lado dice: yo que desde que nací estoy metido en la iglesia. Ni siquiera un trago de cerveza me he tomado. Ni a medio he descubierto el pecado. ¿Y qué le va a decir usted a Dios? ¿Acaso es Dios injusto por eso? Esa es una de las verdades. ¿Y por qué Dios está, o por qué Jesús está interesado en enseñar esta parábola? Porque Él sabe que es un punto de conflicto en nosotros. Él sabe que a nosotros nos gusta llevarnos las de justos cuando se trata de defender nuestros derechos. Nos gusta que nosotros sentirnos que se nos aplica la ley. Y usted ahí está en su trabajo: es que eso es injusto. Es que eso no está correcto. Es que la ley me ampara. Es que media hora más es overtime. Y no me lo están pagando como overtime. Y la ley dice eso. Y el manual dice esto. Y ahí se va usted. Entonces Dios sabe que nosotros somos así. Que nos gusta el verle la cosa respecto a derechos cuando nos conviene. Pero Efesios, Pablo dice: en quien, es decir, en Jesús, tenemos redención. Tenemos, dice, ahí nos está incluyendo a todos. Todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Usted ha aceptado a Cristo y su pasado, pues usted se acuerda. Pero la Biblia dice que nuestros pecados fueron perdonados. Y nadie más puede acusarlo nuevamente. Satanás puede venir y estarle ahí diciendo: pero te acuerdas. Y usted dígale: sí, me acuerdo. Pero ya alguien pagó por ese pecado. Y yo ya no soy culpable de eso. Así de que ya, vete con tu canto para otro lado, porque a mí eso no me afecta ya. Esa es parte de mi pasado. Entonces, eso es lo que nosotros hemos logrado en Cristo. Entonces, esta parábola presenta un cuadro preciso respecto a la soberana gracia salvadora de Dios. Dios le da la salvación a quien Él quiere, no a quien la merece en criterios humanos. Usted y yo hemos sido salvos, dice la Biblia, por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Usted ha sido salvo no porque usted es bueno. Usted ha sido salvo porque usted estaba mal. Estaba perdido. Y usted podrá decir: no, yo no estaba tan perdido. Pero estaba perdido. Póngale usted el grado que usted quiera, porque sabe que a veces yo he pensado eso. Les hablo de mí. Porque yo les he contado a ustedes de que yo en muy temprana edad llegué al cristianismo. A muy temprana edad. Entonces yo a veces he sentido de que quizás no era tan malo. Quizás no había mucho por perdonar. Pero al conocer, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y todos los pecadores son completamente indignos. Somos indignos del favor divino. Las riquezas de la gracia de Dios son inagotables y son capaces. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó con la gracia?
Sobreabundó la gracia porque hay que cubrir ese pecado. Dice, no, este viene con pecado hasta donde ya no puede más. Entonces la gracia era más grande todavía para lograr cubrir ese pecado. Por lo tanto, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. No hay pecado. Y usted imagínese lo peor que una persona puede hacer. Y a veces nos cuesta incluso eso. Una vez escuché el testimonio de un pastor que dice que él le produjo hasta vómito cuando una persona le confesó las maldades que había hecho. Dice que se puso malísimo de escuchar y de poder pensar cuánta maldad un corazón puede albergar. Y habla él de que cuando después de todo eso, él tenía que presentarle este evangelio de salvación. Mire qué difícil ha de ser eso. Yo no sé si a usted le ha tocado. Pero es bonito presentárselo a uno que medio anda ahí, que no parece tan malo. Pero uno que le diga a usted que ha matado unos cuantos, que ha violado unos cuantos niños, que ha hecho todo eso. Y después de eso usted, aquí dice la Biblia que Cristo murió por tus pecados. Y si oras ahorita, Cristo puede perdonarte. ¿Le saldría fácil esa oración a usted? Yo le aseguro que nos costaría creer. ¿Será que a este lo va a perdonar? ¿Será que es tanto así? Pero así es el poder de la sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es gracia. Y cuando el pecado abunda, la gracia va sobre ese pecado y es capaz de cubrir toda la maldad del ser humano. Porque la sangre de Cristo tiene poder suficiente para eso. Es una fuente inagotable de perdón. Entonces, ¿qué elementos encontramos en esta parábola? Es decir, los personajes que intervienen acá. Encontramos al padre de familia que puede representar a Dios. ¿Ya? ¿Por qué decimos que puede representar a Dios ese padre de familia? Usted ve, ¿en dónde nace la idea de la salvación? En el corazón de Dios. Allí es donde nace el corazón de Dios. ¿Quién es el que anda buscando al pecador? Es Dios. En realidad usted no buscó de Dios. Yo no busqué de Dios. Es Dios el que nos ha buscado a nosotros. Y así como este padre de familia, así como este dueño de la villa, salía una vez, encontraba un grupo, allá lo llevaba. Probablemente ya quedaba vacío el asunto, pero después decía, no, de repente allá hay más. Va otra vez. Y después hay más. Y no se cansaba de estar yendo. Así mismo es Dios. No se cansa. Su misericordia, dice la Biblia, que se renueva cada mañana. ¿Quién representa la viña? La viña representa el reino de Dios. La Biblia dice de que la mies es mucha y faltan obreros. Faltan obreros. Y nosotros, que somos los responsables o los encargados de ir a agarrar más obreros, el trabajo no lo estamos haciendo muy bien, que se diga. Nosotros no vamos mucho a buscar obreros, así como este padre vemos que sale y busca obreros. La viña representa el reino de Dios. ¿Quién representa a los obreros? Representa a los creyentes. Usted y yo. Algunos llegamos hace unos cuantos años al cristianismo. Yo ya les he comentado a ustedes que yo no me imaginé cuando yo acepté a Cristo que esta jornada iba a ser tan larga. Igual y que no es que me quería morir tampoco. Yo no sé en realidad cómo esperaba que la jornada fuera más corta. Porque tampoco me quiero morir. Pero cuando yo lo pienso y digo, Dios mío, ya son unos cuantos años en esto. Y como todavía no me quiero morir, seguramente van a ser muchos más. Pero algo otros están comenzando ahorita. Pero indistintamente en qué momento esté usted, si usted es el que ha sido contratado en la hora 11ª, o lo contrataron hace 6 horas, o hace 3 horas, o ya tiene un buen rato trabajando,
Y usted ya siente que usted está suda y Dios mío, yo ya estoy cansado de tanto trabajar. Y ya todos los privilegios que hay en la iglesia yo ya pasé por allí. Pues vuelva a repetir. Porque el trabajo no se acaba. La mies sigue ahí hasta que la cosecha se acabe. ¿Y cuándo se acaba la cosecha? Cuando venga el dueño. Y ahí va a ser el trabajo final. Entonces, el día de trabajo representa la vida terrenal. Se acaba. La vida que nosotros tenemos acá en la tierra tiene un periodo limitado. Así como el día, hay un momento que se acaba. Pero mientras el día dura, hay que trabajar y buscar a las personas. La noche, ¿a quién representa? Representa a la eternidad. El denario, en esta parábola, ¿a quién representa? Representa la vida eterna. La paga que usted recibe, que es una paga sobreabundante. No es una paga merecida, sino que es una paga de la vida eterna. Y el mayordomo probablemente podría representar a Cristo. Ok. Ahora, ya me fui un poquito de tiempo. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Veamos lo que dice Mateo 19:27. Vamos a acelerar un poquito. Entonces respondió Pedro, dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vea este versículo, quise citarlo porque Jesús no contaba las parábolas solamente porque se le ocurría y de repente, ¿y con qué entretengo a estos? Les cuento una parábola y ya. No, Jesús contaba estas parábolas o las narraba de manera intencional. Había un conflicto en el corazón de los apóstoles. Acuérdese que en Mateo 19 está la historia del rico, del joven rico que se acercó a Jesús y que le llegó presumiendo y le dice: maestro bueno, ¿qué más debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le comienza a narrar que los mandamientos y que esto y que lo otro, y que él dijo: fácil, yo desde mi juventud los he cumplido. Entonces Jesús le dice: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque uno de los mandamientos es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú dices que has cumplido tus mandamientos desde tu juventud, entonces quiere decir que no te va a generar conflicto vender lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Verdad? Ahí lo agarró Jesús. Ni cuenta se dio en el momento que Jesús lo puso así como a tambalear. Y los discípulos estaban así como entre ellos diciendo: Jesús, lejos de que nos sigan estos, a los pocos que vienen, que quieren incluirse, los manda de regreso. Y si a este le han dicho esto y básicamente lo mandó de regreso, entonces si ellos piensan: ¿y nosotros? ¿Que hemos dejado todo? ¿Qué fin vamos a tener? Entonces sus corazones se turbaron, estaban confundidos respecto a esto. Y recuerde, esto no se le debe olvidar en todo esto de que vamos a estar hablando. Los discípulos, la idea que tenían era de que el reino de Jesús era terrenal. Ellos esperaban que en cualquier momento la revuelta se armara y Jesús se estableciera como rey, y ellos lo que andaban persiguiendo eran puestos. En realidad ellos no estaban muy espirituales pensando: no, va a ser en el reino de Dios. Ellos hablaban del reino de Dios y toda la cosa, pero no terminaban de entender, incluso hasta que Jesús resucitó. No terminaban de entender esas verdades. Entonces sus corazones fueron confundidos y la expectativa que había en ellos es respecto a la recompensa. Bueno, ¿qué es lo que nosotros nos espera por todo esto que nosotros hemos sacrificado o estamos dando? Entonces Jesús devuelve eso con un versículo en el capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Esta no es una invitación para que usted vaya y deje abandonado a cuanta persona tenga usted y se convierta en un irresponsable. No es esa la idea de este versículo. La idea de este versículo es en el sentido que una persona, acuérdese que Jesús dijo en los versículos que estudiamos la semana pasada, que quien no fuera digno o quien no pudiera hacer eso, no es digno del reino de los cielos. Es decir, usted tiene que estar dispuesto a todo. Nada tiene que tener más valor que Cristo en su corazón. Y si por Cristo a usted le toca dejar a su hijo, ahí dice Jesús, no se va a quedar sin su recompensa. Si por Cristo a usted le toca perder casa, herencias, esposa, amigos, lo que sea, Jesús dice, no se van a quedar sin recompensa. Por lo tanto, esa es una seguridad que nosotros debemos tener, que hay recompensa para el trabajo. Pero dice la Biblia que no desmayemos, porque al final vamos a tener nuestra recompensa. La recompensa de la que Jesús habla no se paga proporcional al trabajo o sacrificio. No va en función de eso. Porque entonces caeríamos en lo que la Iglesia Católica enseña. Y que tenemos que hacer méritos. Y si es así, entonces quiere decir que los que ya tenemos más años, entonces ya llevamos más acumulado. Y los que tienen menos, entonces casi no tienen nada. Pero no es así. Que el que pasa por más privilegios es el que más tiene, pero no va en función de eso los premios. Y explica esta parábola que la vida eterna se recibe por gracia. Por gracia, no es por un mérito acumulado. Principio fundamental, y aquí ya vamos a ir cerrando. ¿Cuál es el principio fundamental? Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No se trata que usted diga, yo quiero trabajar, yo quiero seguir, yo quiero hacer. No, es de Dios quien elige y Él elige a quien Él quiere. A quien Él quiere. Pero como usted y yo no sabemos a quién es que Él ha elegido, le tenemos que predicar a todos. ¿Ya? Entonces, pero Él, su misericordia la imparte a quien Él quiere. La salvación es el resultado de la misericordia soberana de Dios. Soberano. Porque si nos vamos a merecimientos, lo que todos merecemos es la muerte. Estamos claros en eso, ¿verdad? Por merecimientos, lo que merecemos nosotros es la muerte. Pero gracias a la soberanía de Dios, nosotros podemos recibir gracia y misericordia. Por lo tanto, no se obtiene por esfuerzo, antigüedad ni sacrificio. ¿Cuáles principios secundarios nosotros podemos encontrar en esta parábola? 1. Dios es quien inicia la salvación. No es el hombre quien busca primero a Dios, es Dios quien tiene la iniciativa. Y eso ha sido así desde el Génesis. ¿Ya? Desde Génesis, cuando el hombre pecó, quien buscó al animal para cubrir la vergüenza del pecado fue Dios. Dios sigue llamando a obreros a su reino. El llamado no ocurre una sola vez, sino que Dios sigue, al igual que este padre de familia, invitando y buscando a cuanta persona quiera venir a trabajar. Dios llama a pecadores, no al autosuficiente. El rico que creía que podía, que ya tenía comprada con su vida y con su conducta la salvación, Jesús lo desecha y le dice, no es así. Él busca a personas pecadoras. Personas que reconocen la condición. Si usted está plantado allí esperando que le den trabajo, es que porque usted reconoce que está necesitado de trabajo. Si usted no está necesitado de trabajo, no va a llegar a ese punto. Entonces Dios quiere que usted llegue allí. Y se ha fijado usted que hay personas orgullosas que están mal, que la están pasando mal, que la vida la tienen hecha un desorden, pero no quieren llegar allí. No quieren irse a plantar al lugar donde hay trabajo, donde puede llegar el que los puede rescatar. Y están mal, están pasando todo tipo de dificultades y tribulaciones, pero no quieren ceder a esas personas. Dios
no trabaja con ellos. Él trabaja con personas que están dispuestas, que están allí deseosas de ser llamadas. Dios es soberano en la manifestación de la salvación. Él decide cómo, cuándo y a quién mostrar su gracia, sin deberle explicaciones a nadie. A nadie. Sencillamente, ¿por qué? Porque Él es Dios. Y eso no lo hace injusto. Por eso nosotros comenzamos con aquel versículo. ¿Acaso Dios es injusto por eso? No. Porque al igual que el dueño de la viña dice, le voy a dar un denario a todos. ¿Y qué problema hay si ese es mi dinero? ¿Qué problema hay con eso? Yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. La salvación le corresponde a Dios. Por eso usted y yo debemos estar agradecidos. Y no se le olvide, aunque usted haya sido contratado a las 6 de la mañana y a otro le vaya bien después, no se le olvide de ser agradecido. Seamos agradecidos con Dios porque Él ha tenido misericordia. Dios cumple siempre su promesa. Todos recibieron exactamente lo que el dueño había prometido. Otra verdad que encontramos, Dios siempre da más de lo que merecemos. El denario no era un pago acostumbrado para estas personas. Dios les dio más. Y a los que trabajaron una hora, tampoco merecían ser pagados en esa cantidad. Dios es misericordioso y su gracia debe ser celebrada. La respuesta correcta del creyente no es la queja, sino el elogio agradecido a la gracia de Dios por lo que Dios ha hecho. ¿Qué podemos recordar de esta lección? Primero, la salvación es por gracia, no por mérito ni antigüedad. 2, nadie merece el favor de Dios porque todos dependemos de su misericordia. Y esto es algo que, como les dije, si en un momento a usted le toca compartirle la fe a una persona, que a juicio suyo esa persona tenga un pasado fuerte, acuérdese, todos merecemos una dosis de gracia, porque por gracia somos salvos. Dios es soberano y libre de mostrar gracia con quien Él quiere o como Él quiere. La comparación produce queja, pero la gracia entendida produce gratitud. Si nosotros comenzamos a compararnos, probablemente nos vamos a quejar con Dios que no nos ha bendecido como nosotros quisiésemos. Y sabe que eso no se lo digo solo por decírselo, eso se lo digo por experiencia propia. Hubo una ocasión, que ese testimonio se lo voy a contar en otra vez, pero a mí me llegó una rebeldía tremenda gracias a esto, a compararme con otras personas. Y deja usted de valorar lo que Dios ha hecho en usted. Eso es lo que produce esa amargura en el corazón. Pero cuando usted entiende quién usted era y que usted estaba perdido y gracias a la misericordia de Dios usted no lo está y que está bien y que está en sus 5 sentidos, produce gratitud en el corazón. La respuesta correcta ante la gracia de Dios es y debe ser adoración y humildad de nuestro corazón.